Bienvenidos a este encuentro virtual para los alumnos del quinto año de Educación Media General. Les habla la profesora Yadilber Rivero, docente de la Unidad Educativa Colegio Jesús Redentor, encargada del área de formación de física. Nuestro proyecto de aprendizaje se titula Desarrollar las potencialidades de las y los educandos para que consoliden y fortalezcan sus aprendizajes en el área de las ciencias naturales y la tecnología. Damos inicio a la unidad de aprendizaje número 3, titulada Condensadores. Un condensador o capacitor no es más que un dispositivo que tiene como función almacenar cargas eléctricas para su posterior utilización. Un condensador consta de dos cuerpos conductores cargados con cargas de la misma magnitud pero de signos contrarios. La forma más simple de armar un capacitor o un condensador es con dos placas conductoras separadas por un aislante. Son como una especie de sándwich donde los panes serían las placas conductoras y el relleno del sándwich sería un espacio aislante de la electricidad. Si los conectamos a una pila y bajamos la llave, entonces empiezan a circular cargas. Unas cargas aquí al lado izquierdo van hacia la placa que es negativa. De la otra placa se extraen electrones que son negativos y por lo tanto esa placa va a quedar con un exceso de carga positiva. Así el capacitor queda con una placa cargada negativamente y con la otra cargada positivamente con la misma cantidad de carga. Entre las dos placas hay atracción. Eso queda evidenciado porque entre las placas se produce un campo eléctrico y entre los extremos del capacitor, aunque se le desconecte de la pila, queda guardada una diferencia de potencial o voltaje que es la misma de la pila. Ahora, cuando hablamos de la carga eléctrica guardada en un capacitor, decimos que, así como los gases, también puede ser comprimida si se le aplica la presión adecuada. La presión eléctrica es el voltaje. Si usamos una pila con un voltaje, entonces podemos comprimir la carga eléctrica. Comparemos entonces un inflador de aire de un caucho de bicicleta con la pila. La masa de gas, en el caso de la bicicleta, y en el caso de la carga eléctrica es la pila o el condensador. La capacidad de acumular aire en el caso de la bicicleta y en el otro caso es la capacidad de acumular carga. La presión existente en el caucho de la bicicleta la llamamos en el caso del capacitador como voltaje. Y tenemos las ecuaciones. En el caso de la capacidad o la presión en el caucho de la bicicleta es igual a la masa de aire entre la presión. En nuestro caso, la capacitancia es igual a la carga acumulada entre el voltaje adquirido. Las unidades de la capacitancia o de la capacidad viene dada cuando la carga viene en coulomb y el voltaje en voltios. Esta combinación de unidades nos va a dar como resultado el faradio. Un ejemplo de la capacidad es ¿cuánta carga acumula un capacitor de 20 milifaradios cuando se carga con una pila de 9 voltios? Usamos la fórmula de la capacitancia y despejamos el valor de la carga. Entonces tomamos 20 milifaradios por 9 voltios y nos da un total de 180 milicoulomb. Continuamos con la energía acumulada por un capacitor. Recordemos que el voltaje V representa la energía por unidad de carga transportada. Entonces, la energía, denominada con la letra U o W, acumulada por un capacitor que adquirió un voltaje V y una carga Q, U es igual a carga por voltaje. La respuesta es no. ¿Pero por qué? Mientras se va cargando el capacitor, pasa de un voltaje 0 hasta adquirir el voltaje de la pila. El voltaje del capacitor no es constante mientras se carga. En el gráfico se muestra cómo va subiendo el voltaje del capacitor a medida que le va entrando carga, hasta que llega a un voltaje final y a una carga final.
Este triángulo azul que observamos representa la energía acumulada por el capacitor. La energía acumulada es entonces un medio de la base por la altura, es decir, un medio de la carga final por el voltaje final. La asignación para esta unidad de aprendizaje es: número 1. Las placas paralelas de un capacitor con vacío están separadas a una distancia de 6 milímetros y tienen 0,03 metros al cuadrado de área. Se aplica una diferencia de potencial de 220 voltios a través del capacitor. Calcule la capacitancia y la carga en cada placa. Número 2. Se tiene un condensador de dos láminas paralelas con un área de 6.105 milímetros al cuadrado, separadas entre sí 0,3 milímetros, y con un dieléctrico que es aire. Calcular la carga y la energía almacenada en el condensador cuando se le conecta una diferencia de potencial de 500 voltios. Y número 3, las placas de un capacitor de placas paralelas están separadas por una distancia de 3,28 milímetros y cada una tiene un área de 12,2 centímetros al cuadrado. Cada placa tiene una carga con magnitud Q es igual a 4,35 por 10 a la menos 8 coulomb. Las placas están en el vacío. ¿Cuál es la capacitancia? Los criterios de corrección son puntualidad 2 puntos y 3 ejercicios de 6 puntos cada uno para un total de 18. La fecha de entrega de esta asignación es para el día 22 de febrero. Recuerden, estimados estudiantes, que entender las normas de bioseguridad hoy en día, en el marco de la pandemia por COVID-19, significa que todos debemos tener una cultura de autocuidado para evitar la contaminación cruzada o directa de este mortal virus. Existen 3 recomendaciones principales que debes tener en cuenta para cumplir los protocolos de bioseguridad. Primero, el distanciamiento social. Segundo, el lavado constante de manos. Y tercero, el uso correcto de los elementos de protección personal, como el tapabocas y las caretas. Es sumamente importante que no olvides incluir en tu bolso, además de los útiles escolares, tu kit personal de bioseguridad. De presentar alguna duda, pueden hacer sus consultas vía WhatsApp o Telegram y en los días correspondientes a mis asesorías en la sede de la institución, en el horario comprendido de 1 de la tarde a 5. Será un gusto atenderles.